Listo. Durante un mes va a estar esta clase grabada, vamos a empezar a darla y cualquier duda que vayan teniendo la vamos a ir desarrollando. La intención de esta clase es una clase que se llama Primeros Trazos. Pese a que es una clase que pareciera para personas que van comenzando en microblading, si ya haces microblading, probablemente algo de la información que vamos a dar el día de hoy te va a ser bastante útil. Entonces, vamos a comenzar primero una presentación teórica y de ahí nos vamos a pasar a desarrollar toda la parte práctica. Si tienen cualquier duda, por favor háganmela saber, me pueden interrumpir, no pasa nada. Si lo voy a decir más adelante, les aviso y nos vamos desarrollando. Voy a hacer una pequeña presentación para que ustedes puedan realmente ver qué estamos dándoles y sobre todo para que a veces nada más necesitamos hacer una captura de pantalla o algo así para evitar el tomar notas y esto, ¿no? Listo. Háganme saber que sí me oyen, por favor, no me dejen hablar sola. Si algo es muy extraño de las clases en línea es hablar sola. Sí te escuchamos. Gracias, Caro. Primeros trazos, microblading. Yo soy micropigmentadora hace 8 años. Me voy a presentar un poquito porque seguramente ustedes no me conocen o muchos de ustedes no me conocen. Me encuentro en la ciudad de Veracruz. Doy cursos en Veracruz. Doy cursos de inicio, cursos de técnica, ojos, cejas y labios. Me desarrollo en todas las áreas de la micropigmentación, areola mamaria, ojos, cejas y labios en todas sus técnicas. Estoy certificada por Beauty Angels con microblading y estoy certificada con NPM Internacional con Hairstrokes, que bueno, hoy es la mayor tendencia que está existiendo. Y la verdad es que a mí personalmente el microblading me sigue gustando mucho. Sí hay más candidatos para el Hairstroke por cuestiones de pieles grasas y yo vivo en una playa, sin embargo, creo que el microblading no se va a ir todavía. Entonces, el desarrollo que doy en capacitaciones tiene muchísimo que ver con microblading. Me gusta dar cursos de inicio porque considero que las personas, cuando tenemos buenas bases en la micropigmentación, podemos desarrollarnos más fácilmente en cualquiera de las áreas. El curso que vamos a ver hoy, la clase que vamos a tener, va desarrollada directamente a microblading y todo lo que tiene que ver con ello. Me gustaría saber de los presentes quienes hacen microblading. Si me dejan saber por el chat, se los voy a agradecer. Tenemos 10 personitas. Listo. Bueno, espero que les cumplamos con sus expectativas. Si tienen alguna expectativa particular, alguna duda, me lo hacen saber igualmente por el chat para poder desarrollar. Vamos a dar por todos los temas dentro del microblading que necesitamos saber. Tenemos que entender primero que otra cosa su finalidad. A veces se nos olvida muchísimo, gracias Isamar, se nos olvida muchísimo entender que cada uno de los servicios que damos tienen una finalidad. El microblading no está hecho para que una ceja se vea maquillada, no está hecho para que una ceja se vea compactada en color, muy por el contrario, su finalidad es agregar textura a una ceja, lograr generar mayor densidad, que tengamos vello natural simulado, en fin. Entonces, partiendo de ahí, necesitamos conocer el microblading como una técnica que nos va a dar naturalidad para poder elegirla en los casos correctos. Si tú eliges el microblading en una clienta que no lo va a buscar, lo que vamos a obtener es una ceja que seguramente no le va a gustar. ¿Por qué? Porque no está dándole el resultado que ella está buscando. Entonces, primero tenemos que entender que el microblading no es una ceja para todos, ¿sale? Hay algunos factores de éxito para un microblading, que es justo lo que nos vamos a poner a trabajar hoy. Primariamente el diseño. Si no tienes un buen diseño, aunque tengas una excelente técnica, tu trabajo no va a ser aceptado por tu cliente. ¿Por qué? Porque el diseño determina la calidad visual, lo primero que ve tu cliente sobre cómo se ve sus cejas. Si le gusta o si no le gusta, lo primero que va a ver es el diseño. Pasando después del diseño, tenemos también el patrón. Elegir el patrón correcto. A veces, sobre todo ahorita, tenemos de pronto como muchísimos patrones en el mercado, muchísimas líneas diferentes, y también comienza a haber esta parte interesante donde te dicen, arma tu propio patrón dependiendo de tu clienta. Entonces vamos a trabajar a partir de ahí, pero vamos a ver todo el seguimiento de un patrón básico. Con muchos temores todavía, justo de eso se trata,
de no tener tantos temores, que hoy podamos trabajar a partir de hoy con menos temores en microblading. Bueno, también vamos a ver la profundidad, que es parte de los temores que tienen. La profundidad es un tema tremendo, porque si no conocemos cómo encontrar la profundidad correcta, nos va a ser muchísimo más difícil. Entonces también vamos a hablar de profundidad, cómo localizar la profundidad adecuada, y eso nos va a ayudar a tener muchísimo menos miedo. Básicamente lo que más miedo nos da, o normalmente lo que más miedo les da a mis alumnos cuando van empezando, es cortar de más, llegar a una profundidad inadecuada, hacer mal un diseño, que una línea se nos vaya, no manejar bien la mano. Entonces todo eso lo vamos a trabajar hoy. La implantación. ¿Alguien podría ayudarme a entender este proceso de implantación si alguno de los conectados está? Recordemos que la implantación es este proceso donde vamos a decirlo así, rellenar el trazo. Es decir, que se sature de pigmento para que realmente en su cicatrización tengamos un trazo parejito, homogéneo el tono, con la misma densidad, que no haya partes del trazo más oscuras, partes del trazo más claras, partes que se borren al retoque, sino que tengamos homogéneo el trazo. De eso se trata la implantación. La calidad del pigmento. Vamos a hablar de pigmentos. Todo el tiempo, cualquier micropigmentador que se mete a los grupos va a leer a alguien que dice, ¿qué pigmento me recomiendas? ¿Qué aguja me recomiendas? ¿Qué anestesia me recomiendas? Entonces vamos a aprender a identificar un pigmento adecuado para microblading, que no todos los pigmentos son adecuados para todas las técnicas, y vamos a entender por qué es adecuado, ¿sale? Y así nos vamos a poder decidir más fácilmente por el pigmento que querramos ocupar. Yo ahorita les voy a presentar líneas que yo trabajo, no estoy casada con ninguna, pero para que más o menos conozcan mi opinión determinando qué pigmentos ocupo. Y bueno, lo puse en mayúsculas porque es súper importante, un artista capacitado. Si no eres un artista capacitado, déjenme felicitarlos, uno, por participar de este evento, porque realmente sé que están haciendo una inversión que ayuda. No sé cuántos vayamos, pero realmente va a haber posibilidad de hacer algo con este material que estamos donando. Y eso de verdad me llena de gusto. Entonces, hago pausa para agradecerles porque están aquí y también agradezcanse a ustedes mismos porque se están llevando una capacitación de excelencia. Yo me siento muy honrada de estar con los nombres que estamos ahorita trabajando dentro de los másters. Hay excelentes másters, algunos de ellos mis másters. Entonces, ha sido una gran experiencia. Y sobre todo felicitarlos porque entonces ustedes también se están volviendo un artista capacitado. Si tienes miedo en tu trabajo, si sientes que todavía no estás preparado en algunas cosas, esta es la manera más adecuada de que funcione, es la manera más adecuada de salir del miedo, preparándote. Y no todos lo hacemos. Y prepararse es exactamente esto, tomar la clase y llevarla a látex y llevarla al cliente. Hacer realmente el circuito completo, volvernos artistas capacitados. Entonces, si eres un artista capacitado y cumples con todo lo demás que ya te dejé aquí, seguramente vas a tener un excelente trabajo. Hay 3 puntos para el microblading exitoso que quiero trabajar también con ustedes. Tenemos la dirección. La dirección está fácil, ¿no? Porque cuando oímos dirección, ¿a qué nos referimos? Pues al patrón, ¿no? Que las líneas estén adecuadas de acuerdo a cada clienta. Porque acuérdate que la dirección de la línea que vas a hacer va a ser determinada por el pelo de tu clienta. Entonces, la dirección sería un punto que vamos a mencionar, pero que vamos a mencionar como algo que va a ser de la manita del patrón, ¿va? Y bueno, del patrón y de la línea de transición. Ahorita lo vamos a ver. Por otro lado, tenemos el grosor del pelo. Este punto, a mi juicio, es un punto que casi nunca se toca y que es vital. Ahí me trajeron una coca y no puedo evitarlo, discúlpenme. A mi juicio, el punto del grosor es una maravilla porque a veces no hablamos del grosor, no hablamos de cuál es el grosor adecuado para cada clienta. Y no todas las clientas se trabajan con la misma navaja, chicas. Vamos a hablar de navajas, porque también nosotros tenemos una distribuidora y de verdad 90% de las personas llegan a trabajar todas las cejas con la misma navaja y además no saben cuál pedir. Saben las que les dieron en su curso y saben a lo mejor la que la amiga les dijo que también le gustó, pero no saben cuál pedir o por qué pedir esa navaja. Y hay varias características en una navaja que nos hacen elegirla. Y entre ellas es que nos da la posibilidad de cambiar el grosor de cada una de las líneas de nuestro trabajo. No es lo mismo, por ejemplo, trabajarle a una chica de estas que tienen el vellito súper delgadito, finito, piel normal, nada graso, padrísimo, a trabajarle a una señora de a lo mejor 65 años
donde su pelo es muy grueso, su piel muy grasa, poro abierto, entonces, y que además quiere microblading, porque de pronto le podríamos dar otras técnicas, pero a veces hay gente que te dice, pero es que yo quiero microblading. Entonces, definitivamente la misma navaja o aplicador, como lo conozcas, no te va a servir para los dos casos. Vas a necesitar utilizar una navaja diferente en cada uno de estos casos. O una mujer de pelo muy grueso, hay mujeres, por ejemplo, de pelo muy grueso en cabello, pelo muy grueso en ceja, que nos toca una ceja así súper grueso, el calibre de su pelo, no le podrías trabajar líneas delgadas. Entonces, porque se verían raras, ¿estás de acuerdo? Tenías gruesos acá, delgaditos acá, se vería muy extraño. Entonces, el grosor es un punto muy importante que casi nunca se toma y lo vamos a tomar en la capacitación. Otra pregunta importante. Ya vamos a entrar en materia. Los puntos que dijimos ahorita los vamos a empezar a ver uno por uno, ¿sale? Lo que tiene que ver con el diseño, en dónde van las cejas. Ha sido un tema, el tema del diseño. Me voy a detener, pero no crean que demasiado. Si me detengo demasiado en diseño, nos vamos a echar toda la clase en diseño de cejas. Y me parece que ya hay alguien por ahí dando diseño de cejas dentro de las clases que vamos a dar. Entonces creo que sí sería lo más adecuado solo pasar por el diseño y continuar, porque es uno de los puntos para el éxito del microblading. ¿Dónde van las cejas? Esa es una muy buena pregunta. Espero que por ahí alguien conteste. Tenemos aquí dos escenarios de cráneos. ¿Por qué pusimos escenarios de cráneos? Porque las cejas van de acuerdo a donde cada cráneo necesita las cejas. Por ahí alguien el micrófono. No todas las personas necesitan las cejas en el mismo lugar. A veces tenemos caras muy chiquititas que necesitan las cejas en un lugar. A veces tenemos caras mucho más amplias que necesitan las cejas más altas, más gruesas. Pero lo que para todos es igual es que tienen que ver con su cráneo. El punto de inicio de la ceja, donde tú vas a empezar a trabajar, lo que tienes que cuidar sí o sí es que no entre en este espacio. En el orificio del ojo no puede entrar la ceja. Entonces, normalmente aquí vas a tocar con tu dedo índice, yo por aquí lo estoy haciendo en cámara, vas a tocar aquí y vas a determinar si vas a colocar aquí la ceja. Tú sientes el hueso. Si el hueso está sintiéndose todavía hacia adentro, ahí no puedes poner pigmento, aunque la clienta tenga pelito. Hay clientas que tienen mucho vellito aquí hacia adentro. Entonces tienes que cuidar mucho eso. Si tú colocas tu margen inferior en la parte donde todavía está el hueco, donde todavía estás dentro de la cavidad del ojo, lo que vas a acabar haciendo son cejas donde se van a ver enojadas, como cejas que se ven muy bajas, muy enojadas, muy cercanas. Y además recuerda que el pigmento va a empezar a bajar. Si además es una mujer mayor de, no sé, te hablaría a partir de los 50, donde la piel cambia de lugar continuamente, va bajando. Pocas van subiendo, la mayoría vamos bajando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pigmento va a empezar a entrar en la cuenca prontamente. Entonces, nosotros necesitamos evadir la cuenca del ojo. Después de ahí va el grosor de la ceja. Tú vas a elegir el grosor de acuerdo a sus gustos y necesidades. Son dos cosas que tenemos que cuidar. Lo que nosotros creemos que necesita y lo que a ella le gusta. Y llegar a un equilibrio saludable. Una vez que ya tienes esa parte, vas a elegir el punto de altura. El punto de altura tiene que ver con este borde. Aquí hay un borde, bueno, tiene su nombre científico, la sutura arco superciliar, que sería esta parte de aquí. ¿Eso qué quiere decir? Hay mujeres que tienen mucho más marcado este hueso superior. Hay mujeres que no tienen para nada el hueso marcado, pero a todas se les siente el borde. Si tú te tocas tu cara, vas a sentir aquí el borde de tus cejas. Entonces, me gustaría que de verdad se tocaran. No sé qué estén haciendo, a lo mejor andan trabajando y oyéndome, pero si pueden, toquen su cara y van a sentir el borde y van a sentir cómo baja en la parte final de la ceja. Del punto de altura a la cola van a sentir un hueco, cómo baja. Ahí es donde termina la ceja. Justo donde empieza este huequito, donde sientes este hueco, ahí termina tu ceja. Si tú te ves en un espejo, te vas a dar cuenta que hasta ahí llega tu ceja. Entonces, ¿dónde van las cejas? Donde está el cráneo de tu cliente. Ese es el lugar correcto para las cejas, donde el cráneo te marca las cejas. Esta curvatura que tenemos aquí más o menos pronunciada nos da el lugar de la ceja, porque la ceja tiene una función fisiológica. La ceja está diseñada para sostener todas las basuritas que llegan a nuestra cara y que no caigan en nuestros ojos, no solo para que nos veamos bonitas. Entonces,
¿Qué sucede? Bueno, por eso están en esta curvatura, porque están cuidando los ojos. Espero que nadie tenga dudas hasta ahí. Es algo muy sencillo. Es muy importante conocer los nombres del espacio de las cejas. A veces, como usuarios de este servicio, no nos damos a la tarea de conocer los nombres de la ceja. Y cuando quieres transmitir información, ya sea a tu cliente o a un compañero, o si en algún momento vas a determinar ser un capacitador, requieres conocer los espacios de la ceja. Estos numeritos que marcamos en las cejas los puso en la mesa Fibrows hace algunos años como para organizar la ceja. Fibrows fue de las primeras academias que empezaron a organizar todo el proceso de microblading a otro nivel, porque antes lo hacíamos de manera mucho más sencilla. Entonces, estos números nos dan toda la concientización de cada uno de los espacios de la ceja. Hay muchas maneras diferentes de trabajar diseño. Si alguien trabaja con medida, bueno, estas son las medidas, puedes hacerle un screen. Las medidas de una ceja, yo personalmente las que sí ocupo son los largos de la ceja, el grosor de A a B y de B a C, para poder entender y simetrizar con el otro lado. ¿Por qué? Porque a mí no me hace tan feliz la vida el compás. Entonces, aunque cuando lo sacas con compás, tú sacas un inicio, sacas un final, tienes la misma medida y la transmites, yo siempre aprendí con metricidad y la verdad así lo sigo haciendo, me gusta. Enseño compás porque pues está de moda y la gente pide aprender compás, pero si me preguntas, mi manera de trabajar como micropigmentador aún es con una medición y con hilo. Entonces, para hacer lo que es hilo, utilizo el hilo para todo lo que son ejes, para llevarme medidas de una ceja a la otra, para lo que son ejes horizontales, ejes verticales. La metricidad lo ocupo para medir de inicio a punto de altura, de punto de altura final, y básicamente es para todo lo que ocupo medidas. Todo lo demás lo hago manualmente. ¿Qué herramientas ocupo para diseñar? Sería importante. Por aquí creo que las dejé a mano. Bueno, yo básicamente ocupo un arco, que por ahí al ladito de la presentación me ven y lo tendría. Ocupo un arco. El arco me gusta porque tenemos el hilo tenso, entonces lo puedes ocupar con una sola manita y con la otra puedes estar trabajando alguna otra herramienta como el lápiz. Ocupo lápiz. El lápiz que yo ocupo, el que me gusta, es el de Beauty Angels. El lápiz de Beauty Angels se me hace un lápiz que está suficientemente seco para que no haya como esto que se corre, ya sabes. Y el otro lápiz, el lápiz de papelería, lo ocupo para el hilo, para colorear el hilo. El hilo obviamente es desechable, es por cliente. Y básicamente con esas herramientas y una medición, puede ser con regla, compás o vernier, tengo ya mis herramientas para diseñar. A mí me facilita muchísimo trabajar con un buen lápiz, con una buena punta y con un hilo, una línea delgada. Si no estás dejando diseños con líneas delgadas, créeme que tú solito te estás complicando la vida. El diseño, mientras no dejes una línea lo suficientemente fina, te va a costar muchísimo trabajo compartir como dos cejas iguales. La simetría está fundamentada en que dejes una línea delgada en el diseño. Tú puedes haber tenido unas medidas perfectas, pero si tus líneas de diseño no están limpias, te va a costar muchísimo trabajo. Cuando ya terminas de diseñar, te recomiendo que pulas tu diseño. Puede ser con un palillo que tenga punta en algodón o puede ser con un microbrush, pero te recomiendo que pulas tu diseño para entonces sí tener ese diseño de líneas bien finas que te pueda colaborar a tener ahora sí una simetría en ambas cejas. Entonces, una vez que ya vimos el diseño, que dijimos que es el primer punto clave para el éxito, este es un diseño de mapping. El diseño de mapping yo no lo uso, prácticamente no saco medidas de nariz. Normalmente las clientas, sobre todo clientas de edad madura, es más complicado sacar un diseño de nariz porque los ojos cambian mucho. Entonces, a mí me gusta más sacarlos verticales en la frente, la medida de las cejas. Pero si a alguien le funciona, aquí lo dejo para que puedan escribir. ¿Qué más? Esta es una pregunta buenísima de curso de inicio básico, muy básico. Si sangra o no sangra. ¿Qué creen si sangra o no sangra? De pronto me sorprenden un poco las respuestas de personas que ya trabajan y aquí siempre hay como dudas. Cuéntenme, ¿sangra o no sangra? Yo considero que no debe sangrar para tener una buena
implantación. Lo ideal solamente es pues la linfa, ¿no? En microblading, para saber como que estamos en el lugar correcto, aunque también hay personas con algún problema en coagulación así que pues sangran y no es que estemos entrando muy profundo, sino pues tienen algún problemita por ahí. Ok. ¿Alguien más? Nos quedamos por ahí. Bueno. ¿Sangra o no sangra? Esto depende mucho de qué estamos haciendo. Aquí les pongo una imagen. Esta imagen es de un trabajo después de una primera pasada, que esta sería la famosa linfa que estás mencionando, donde sí hay una salida de líquido. Ahí se ven el famoso sangrado en rosario, que en realidad son unos puntitos muy pequeños que al ser un cuerpo vivo se empiezan a expandir y ahí en la foto ya se ven incluso un poquito más amplios. Pero si lo vemos sin el zoom, en realidad es algo muy mínimo. Entonces, sangra o no sangra, debe sangrar, pero a ese nivel. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando llegar a epidermis. Pasando la epidermis, llegar a dermis papilar, pero nuestra búsqueda es abrir epidermis. Voy a sacarles unas fotografías. Bueno, aquí tenemos todas las capas del epidermis. Nosotros que tenemos que llegar debajo de todas estas capas. Y esta es la interesante, la que a mí me gusta siempre mostrar en este tema, de sangra o no sangra. Nosotros tenemos que llegar aquí, a epidermis papilar. Entonces, en epidermis papilar sí hay vasitos sanguíneos. Cuando sentimos que nos pasamos de profundidad es porque estamos llegando más allá, porque entonces ya tenemos una gota. Y la gota tiene que ver con esto, con el plexo superficial. Entonces, realmente lo interesante es darnos cuenta que sí tenemos que tener una salida del linfa y a lo mejor tal vez esto rojo que se veía en la foto anterior sí es sangre, pero sangre a un nivel de verdad mínimo. Si tú ves en esta fotografía de la red vascular de la piel, ve el tamaño del folículo. Si tú ves el folículo, que sabemos que mide, no sé, 1 milímetro, versus la dermis papilar y el grosor de los vasos sanguíneos que en ella viven, pues realmente el sangrado es por eso tan pequeño. Sin embargo, si tú realizas tus trazos y no tienes esta salida de linfa, quiere decir que todavía no llegas a la capa correcta. Entonces, aguas, tienes que llegar a la capa correcta para que entonces, es decir, a dermis papilar, para que entonces puedas tener implantación del pigmento. Si tú no tienes esta salida, quiere decir que tienes que volver a pasar cortando, porque vamos a volver a pasar, pero implantando. Si no, cuando hagas la implantación vas a tener que dar un poquito de profundidad. Es una cuestión como de irlo aprendiendo. Entonces, dense la oportunidad de observar sus trazos. Si algún trazo está muy superficial, necesitamos empezar a tener un poco más de profundidad. Más adelante les muestro una fotografía de cómo se ve un trazo superficial y cómo se ve un trazo profundo para que podamos tener una referencia y tener menos miedo al trabajar. La piel, básicamente, las células de la capa basal tardan 14 días en llegar acá arriba y tardan otros 14 días en caerse. Entonces, estos 28 días que tarda la piel en migrar completamente, por eso es que nuestro retoque debe ser por lo menos 28 días después. Si tú dejas tu trabajo a nivel de epidermis, cuando la piel haga estos cambios celulares, tu trabajo se va a ir con estos cambios celulares. Pero si tú dejas el pigmento aquí, en dermis papilar, cuando la piel haga esos cambios celulares, tu pigmento se va a quedar atrapado dentro de la dermis papilar. Aquí arriba les explico un poco lo de los 14 días y sí les pediría que me cuenten cada cuándo hacen sus retoques. Muchas veces hacemos retoques al mes. Sí me gustaría dejarles hoy como experiencia que no es lo más adecuado. Los retoques al mes, ya la piel se ha comprobado que todavía está muy sensibilizada y no totalmente cicatrizada. Entonces, requieres dejar pasar por lo menos 6 semanas. Y si tienes una piel madura o muy delgada, te recomiendo de 8 a 10 semanas. No sé en qué momento hagan sus retoques, si por ahí me platican en el chat, pero sí me gustaría que les quedara como muy claro que tiene que ser a partir de 6 a 10 semanas para que puedan hacer un retoque sobre lo que realmente se quedó en la piel. A veces el color cambia muchísimo si todavía no está bien cicatrizado. Entonces, ¿cómo harías el procedimiento si no le das el tiempo necesario? Claro, sí, 45 días, sí, por lo menos, es lo más adecuado. A partir de 45 días tienes un tiempo ya más adecuado. Y si tienes una piel muy delgada, muy sensibilizada,
sí todavía te puedes aventar hasta 10 semanas y es adecuado. Otra cosa entre sangra o no sangra. Recuerden, chicas, que del punto de altura al final de las cejas, bueno, chicos, porque por ahí creo que hay un chico, no sé, no estoy bien segura. Del punto de altura al final de las cejas, la piel es la mitad de gruesa que la parte central. Entonces, cuando trabajas la cola de la ceja, necesitas poner atención a la presión que le estás dando. Prácticamente te vas a disminuir a la mitad, te vas a ir al puro roce que tu navaja haga con el puro peso del inductor, porque si no te vas a pasar. Y entonces ahí vas a encontrar pelitos migrados a la hora de volver a ver a tu cliente. ¿Dudas hasta ahí en cuanto a la profundidad, chicos? Todo bien. Ahora, ¿quién tiene dudas? Gracias. ¿Quién tiene dudas sobre el tema de anestesias? El tema de anestesias, bueno, yo todos los días leo qué anestesia es la que me recomiendas, como que esta no me ha hecho y esta tampoco y ninguna me gusta. Y fíjense que a mí me pasa al revés. Yo trabajo con la que me den, como nosotros aquí tenemos una distribuidora, yo pregunto, oye, ¿qué anestesia tienes muchas? Ah, dame esa. Entonces, en realidad no estoy casada con ninguna, cualquiera me funciona. Así que lo que creo es que tiene que ver con la forma o la técnica de colocar la anestesia. Uno de los puntos más importantes para mí de colocación de anestesias es la eliminación de células muertas en la piel. Nosotros normalmente, cada cuánto nos hacemos un facial. Tenemos a lo mejor el 10% de nuestras clientas y ya me puse sexy con el número a decir que el 10% se hace un facial. Casi nadie se hace un facial. A duras penas nos lavamos la cara en la noche y eso porque ya nos da miedito acostarnos con todo eso para no arrugarnos, si no, ni eso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos hacemos un procedimiento de micropigmentación, ¿se acuerdan que les decía, bueno, lo que ya sabemos, que la piel va desprendiendo, etcétera? Si tú no limpias súper bien el área de la ceja de tu clienta, tiene un montón de células muertas ahí que impiden que la anestesia pase a la piel, que sí absorbe y entonces haga efecto. Entonces me he topado con gente que limpia con una toallita húmeda o con un algodón con alcohol y pues ya quiere ahí empezar a trabajar. Imagínate que tu cliente es una piel grasa, que además a lo mejor no se exfolia, que tú la ves, ¿no? Que se le ve así la piel como muy saturada, como que no se ve limpia. Y encima de eso le pones la anestesia. Seguramente esa anestesia no va a funcionar, seguramente le va a doler. Para mí lo que más me ha funcionado, me traigo aquí como mis miles de frascos. Mi protocolo es un gel exfoliante o es un jabón exfoliante. Yo este jabón ya lo sacaron del mercado, si lo encuentran en sus ciudades lo amo, pero ya lo descontinuaron. Es bueno, bonito, barato, maravilloso, pero básicamente es un jabón exfoliante. Lo que tienes que buscar es eso, un jabón que también tenga exfoliante y que no tenga humectante, porque si tú humectas la piel, sale contraproducente, porque entonces lo que es la anestesia, recuerda que es un ungüento, es una crema, entonces la piel la va a absorber. Si está limpia y seca normal, la va a absorber, pero si tú le pones un hidratante, pues no te va a permitir que absorba la anestesia. Entonces, tu anestesia tiene que empezar por una buena limpieza en la piel. Yo lavo con el exfoliante las cejas en círculo, limpio súper bien el jabón, con súper poquito jabón tienes. De ahí, obviamente, colocamos el antiséptico es vital, y de ahí colocamos la anestesia. Las anestesias, hay muchísimas en el mercado. Hace unos años, ¿quién fue? Rocío Alfaro, una maestra de Córdoba, una doctora, organizó un congreso de micropigmentadores y médicos, y un anestesiólogo nos decía que los micropigmentadores somos, ¿cómo decía él? No me acuerdo la palabra que ocupó, pero como que nos pasábamos de anestesia, básicamente. Él nos decía que éramos usuarios de anestesias que no eran tan efectivas o eran demasiado efectivas para lo que nosotros hacemos. Criticó mucho en ese momento la télica, porque decía que, bueno, tiene cantidades extraorbitantes de anestésico que son innecesarias. Aquí les dejé una tablita que él nos compartió, si le quieren tomar un screen y después analizar sus anestesias. Él decía que la lidocaína del 1 al 4% está perfecta, que nos empieza a hacer efecto en 6 minutos y nos dura casi una hora. La tetracaína, por su parte, que son las dos anestesias más comunes en lo que hacemos, del 0.5 al 2% es suficiente. Y bueno, este es un comienzo en 10 minutos y duraba menos, duraba 15 minutos. Entonces, hay anestesias que generalmente ocupamos, las de las cajitas, todas las de cajita,
son de 10 gramos, estas cantidades son por gramo. Y por ejemplo, él nos decía que utilizáramos máximo 1 gramo por persona. Yo ocupo, yo creo que medio gramo, el tamaño de un chícharo, lo divido entre 2 cejas. Y de estas cajitas están al 5% de lidocaína, entonces, bueno, están más o menos. Pero si utilizas, por ejemplo, télica, la télica tiene 23% de lidocaína. Entonces es así como, allá nos vamos, ¿no? Al infinito y más allá en anestesia es muchísima. Y todavía a veces escucho a alguien que dice, es que le puse télica y no le hizo efecto, ¿no? Y entonces ahí yo pienso, o la técnica de veras está muy profunda, o no estás estirando tu piel y eso te profundiza, o no lavaste la piel, o sea, a veces de verdad solo tiene que ver con que no le lavaste las cejas a tu clienta, ¿no? Entonces, ojo con tu protocolo, lávale las cejas, estira muy bien tu piel, acuérdense que es a 3 puntos, y a veces se nos olvida, y el que tiene el inductor en la mano, ese como que lo ponemos otra vez flojito, no, ese también tiene que estirar al mismo tiempo. Y fíjate que tu anestesia sea la cantidad adecuada, no te pases, no pongas de más, no es necesario. Yo a veces con la cantidad que pongo me puedo aventar casi todo el procedimiento. A veces ni siquiera utilizo anestesia de piel cerrada. Entonces digo de piel abierta. Entonces la verdad es que sí creo que nada más la ocupo al final para implantar bonito, porque obviamente la anestesia de piel abierta tiene el vasoconstrictor, te cierra los vasos, ya no sale linfa y te permite hacer una implantación bonita. Pero no porque haya dolor, sino porque quiero hacer la vasoconstricción, ¿sale? Entonces, ojo con sus anestesias. Anestesias de piel abierta hay muchas. La gran mayoría tienen una fórmula similar. Son básicamente 10% de lidocaína con un 0.04 de epinefrina. La epinefrina te sirve porque te hace esa parte de la vasoconstricción para que ya no sangre y tú puedas hacer tu implantación, ¿sale? Perdón, antes nos decían que teníamos que hacer 2 o 3 pasadas y ya. Ahora ya se sabe que las pasadas son porque vamos a implantar color, no profundidad. Y bueno, por ahí por anestesias, eso también es muy importante. Las anestesias definitivamente, si no utilizas la adecuada, te complica el trabajo. Y entonces ya no tienes un buen resultado. Aplicadores. Me gustaría saber si todos trabajan con U18.18, que es así como la que todo mundo ocupa. Si trabajas con U18.18, no es que esté mal. Yo también la uso. La doy a mis alumnas. Bueno, de hecho a mis alumnas les doy la .20 cuando voy a dar un curso de inicio. La U18 la considero muy delgada para espacios de playa. Normalmente acaba haciendo la mayoría de las tintas son semigrasas o grasas. Entonces utilizo mayormente U20. Pero hay otras navajas. Entonces a veces es muy importante saber discernir qué más hay en el mercado. Si solo te han dado la U18 y no conoces otra más, date a la tarea de comprar de pronto algunas. Compra 2, una para que la pruebes en látex y otra para que la pruebes en tu clienta y te des cuenta cómo te sientes. Hay, por ejemplo, dentro de lo que yo más ocupo son diagonales curvas. Las diagonales curvas de 11 o 12 puntas me gusta el servicio que da. Las U, pero las U12, por ejemplo, son muy lindas porque son chiquititas. Entonces, también la U12 nos puede funcionar muy bien. Y les voy a mostrar ahorita algunas diferencias, porque a veces no las utilizamos porque no sabemos cuáles son sus diferencias. Aquí les puse un ejemplo de 3 diferentes, pero que parecen lo mismo, pero no lo son. Estas 3 navajas son muy similares. Tenemos navajas la primera es una navaja todas son diagonales curvas. La primera es una navaja o slope, le llaman también, de 15 puntas, 12 puntas y también 12 puntas. En el espacio ocupan prácticamente el mismo lugar. ¿Por qué? Porque esta de 15 puntas es una navaja nano, que su grosor de cada una de estas puntas es 0.16 milímetros. Solo se ocupa en pieles que no sean grasas, en micropigmentadores con experiencia suficiente para hacer muchas líneas y que realmente tenga movimiento la ceja. Si eres un micropigmentador que va comenzando, no te recomiendo una navaja nano. O para nanotrazos interiores también puede funcionar. Si ves la siguiente, es una navaja de 12 puntas, mucho más gruesas. Estas son de 0.25 milímetros. Esto lo utilizan mucho cuando van empezando. Y por otro lado también funciona cuando quieres hacer vellos gruesos. Recordemos que uno de los puntos para emular un buen microblading es emular al cliente. Si el cliente tiene un vello muy grueso,
muy gruesos, hay gente que de verdad sí es notorio, deberás trabajar con una navaja .20 o .25 para emular la forma natural del vello de tu clienta. Color, grosor y dirección. Acuérdense, son como los 3 puntos de éxito. Y por último tenemos la de 12 puntas. Esta es .20, esta es flexible, esta es rígida y también, bueno, es diagonal. Yo esta, por ejemplo, se me hace muy cómoda porque la puedo ocupar en clientes tanto de piel delgada, pelo delgado, pelo más gruesecito. O sea, es como bastante universal el .20 y .18, ¿no? Ya la .16 o .25 son para casos muy específicos. Pero si te das cuenta, son 3 navajas que se ven similares y son totalmente diferentes, te dan servicios totalmente diferentes. Entonces, sí aprende a meterle como más navajas a tu servicio, no te quedes con una sola siempre. No está mal, la mayoría la vas a hacer con esa, pero va a haber gente que a lo mejor si ahorita lo piensas, pudiste haber ocupado una navaja más gruesa o pudiste haber ocupado una navaja más delgada. Entonces, ahí quédate como con el espacio de oportunidad de a lo mejor pedir algunas otras navajas y hacer pruebas. Las navajas también te dan diferentes resultados. Ojo, una navaja en configuración diagonal curva te va a dar un resultado de mayor implantación al inicio del trazo y menor implantación al final. Y una navaja en configuración U te va a dar un resultado en esta parte más chiquito, más grueso al centro y más delgado al final. Entonces, también te dan resultados diferentes. Si estás sufriendo ahorita, por ejemplo, porque estás empezando y resulta que toda la parte del borde inferior de tu ceja como que no te queda parejito, porque te está costando trabajo colocar tu navaja, les voy a enseñar una navaja un poco grande. Si te está costando trabajo llegar a la línea y entonces llegas aquí, pones tu navaja, pero no corres bien, y entonces cuando tú ves tu línea está como vacía, entonces quiere decir que no te estás colocando desde la punta. Con una navaja diagonal, que pensaríamos es la mitad de esto, si nosotros quitamos esta, sería una diagonal, entonces tienes la oportunidad de poner la punta y de ahí correrte. Entonces la navaja diagonal te permite, si vas iniciando o si simplemente te gusta utilizarla, hacer mucho más factible que el margen inferior te quede bien marcadito, que no te va a quedar como que esta línea no la implanté en la punta, esta la jalé antes, porque eso tiene que ver con el uso de la navaja U. Si tú en la U no te colocas justo y jalas, lo que va a suceder es eso, que no vas a tener un margen que se vea realmente bien. Entonces, bueno, la navaja diagonal te la recomiendo mucho para márgenes inferiores, puedes ocuparla para toda la ceja, vas a aprender también a ocuparla, o la navaja U para toda la ceja o márgenes superiores, que es donde queremos no tan marcado el inicio del trazo, sino algo más sutil, un trazo de caída que no tiene una raíz inminente, ¿no? Esto también igual es una información que me gusta mucho que logren diferenciar. A veces tenemos 2, 3 años haciendo cejas y no hemos utilizado jamás una navaja diagonal y no sabemos qué resultado nos brinda, ¿no? Entonces sí te invito a comprar una navaja diagonal y ver qué pasa. A lo mejor no te gusta y qué bueno, ¿no? Pero a lo mejor te encanta. El marco legal, no sé si estemos todos en México, los que estamos conectados. Al final el grupo es muy internacional. Entonces lo único que quiero comentarte es que independientemente del país en el que te encuentres, tienes que tener una legislación vigente y por lo tanto tienes que llenar unos consentimientos informados por parte de tu cliente. Si eres un micropigmentador sin consentimientos, pues no, es como llegar sin zapatos, chicos. Necesitamos nuestros consentimientos, necesitamos estar al día en todas las legislaciones vigentes, porque eso nos permite la excelencia con nuestros clientes y además, con el consentimiento te vas a dar cuenta de cosas como diabetes, hipertensión, si desayunó, si trae la presión alta, qué antibióticos toma. Por lo tanto, si algún antibiótico de esos es un anticoagulante o es un excitante, entonces tu consentimiento es muy importante. Y además te acompaña en caso de cualquier situación con el cliente, te da toda la seguridad de que él autorizó escrito que tú le ibas a hacer un procedimiento. Y si vas a trabajar con un menor de edad, tienes que tener la autorización de los padres. Yo, la verdad, siempre le doy la vuelta a los menores de edad. Cuando he llegado a trabajar menores de edad, siempre son alguien que conozco. Y sin embargo, les pido toda la papelería. La papelería para trabajar a un menor de edad es, en el caso de México, es su acta de consentimiento, su carta, perdón, de consentimiento, su
cuestionario de salud y la autorización de los padres por escrito. Adicional a su acta de nacimiento, la INE de los papás, todo en copia en el folder y lo tienes que guardar por lo menos por 2 años. Entonces, bueno, y la credencial del menor, de estudiante, para que corrobores que el acta de nacimiento le pertenece. Entonces, la verdad es que sí es importante guardar un expediente para menores de edad. Y si puedes darles la vuelta, la verdad es que yo siempre procuro porque los menores de edad son muy volubles y los papás de los menores de edad también. Entonces, procuren no. Vamos a entrar ya al tema del microblading. Es muy importante darle a la clienta lo que necesita. ¿Qué necesita? Tranquilidad, confianza. Entonces, tú eres el especialista, el que va a tomar decisiones por ella. Si tú tomas malas decisiones, sus cejas no van a quedar lindas. Entonces, tienes que hacer las preguntas correctas para saber qué quiere. A la misma persona, cambiándole, si tú solamente cambias, por ejemplo, el punto 6, lo haces más alto o más afuera o más adentro, cambias totalmente el diseño de una ceja. Si tú cambias el punto 1 y lo haces más abajo o más arriba, cambias totalmente el diseño de una ceja. Entonces, tienes que aprender a preguntarle a tu cliente lo más posible para que entonces ese cliente sepa qué quiere, o sea, tú sepas qué quiere tu cliente, ¿sale? Dice por aquí, yo tengo mi expediente desde que inicié a alinear, me han regresado 2 que en su momento eran menores y después de 8 años regresaron. Qué bien, qué bueno. Qué bueno que tienes tus expedientes. De verdad, es que eso es lo mejor. Si vas a trabajar con un menor de edad y tienes tu expediente, eso te da toda la tranquilidad de que tú lo hiciste bien, independientemente de que al rato diga que no le gustó o lo que sea, ¿no? Porque lo que pasa con los menores de edad es que son medio volubles. Pero, ¿qué sucede? Que cuando tú ya tienes todo listo y además, por ejemplo, en tu caso les gusta, bueno, pues regresan ya como mayores de edad y qué padre, ¿no? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es una entrevista con los motivos de por qué se hace la ceja. No es lo mismo la superbancaria a la que a lo mejor, no sé, es ama de casa o a la que hace mucho deporte. Sí, o sea, cada una tenemos motivos distintos por hacer nuestra ceja. Esta es una fotografía, ya no un esquema de la piel, es un corte sagital para desmentir el mito de que se les va a caer el pelo. ¿Cómo oigo eso? De que se les va a caer el pelo con el microblading. El microblading no te va a tirar el pelo. Te lo puede cortar en su momento porque es una navaja, pero no está interfiriendo con el folículo. Fíjate hasta dónde está el folículo y tú vas a trabajar aquí arriba. Entonces, no hay manera de que intervenga con el folículo. Eso es muy importante que tú lo sepas para que se lo sepas transmitir a tu cliente. Lo que sí puede suceder es que a lo mejor algún folículo que estuviera dormido, gracias a la estimulación de la cicatrización, sí puede salir un poquito más de pelo. No se lo vamos a prometer al cliente, porque si se lo prometemos, al rato te va a llegar a decir que porque su ceja sigue igual. Entonces, eso tú lo sabes y puedes darte cuenta en un retoque. De esto ya hablamos. Espérame tantito. Pronto mi computadora se me alenta muy tremendo. La formación de costra es muy importante. Tenemos que cuidar que la costra sea lo menor posible, que los cuidados posteriores nos van a dar eso. Tener una costra sumamente delgada, prácticamente imperceptible, y eso no lo va a dar nuestros cuidados posteriores. Siempre hay como que un conflicto sobre cuáles son los cuidados posteriores correctos. Creo que los cuidados posteriores correctos son, cada clienta tiene unos cuidados posteriores diferentes porque cada piel es diferente. Tenemos que entender que si nuestra clienta, por ejemplo, sudó mucho las cejas, sacó mucho durante el procedimiento mucha linfa, sus limpiezas a lo mejor el primer día, en lugar de mandárselas cada 4 horas, se las mandaré cada 2. ¿Por qué? Porque seguramente su ceja va a estar sudando mucho. Si yo me espero a mandarle limpiezas cada 4 horas, probablemente ella genere una costra mayor. Pero si tengo una clienta con la piel muy seca, a lo mejor 4 horas es más que suficiente. Si tengo clientas que a lo mejor se inflamaron mucho, pues a lo mejor les tengo que mandar que se limpien con agua fría. Entonces, yo tengo que ir adaptando mis cuidados posteriores dependiendo de mi clienta, dependiendo de qué necesita cada persona. Tengo que entender que la piel se va a encargar de cerrarse, pero que yo me tengo que encargar de que el cierre no sea una gran costra, ¿sale? Entonces, también tengan mucho ojo con los cuidados posteriores. Si tienen alguna duda sobre cuidados, los podemos atender para que, bueno, podamos ir resolviendo. Básicamente es importante las primeras 24 horas haber suficiente limpieza,
Puede ser cada 2 horas, cada 4 horas, incluso en cejas que no sean microblading como powder brows, podemos ir cada hora. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una salida de linfa súper fuerte. En compactas ni se diga, cada hora. Entonces, dependiendo de la técnica, van a ser los cuidados posteriores más adecuados. Bueno, ya llegamos a microblading. Ahora vamos a ver dirección. La dirección necesitamos comprender que va a depender mucho de nuestro cliente. Hay veces que solamente sabemos hacer un trazo de inicio o 2 diseños de inicio, pero en realidad el inicio tiene todas las variables posibles. Voy a dejar de compartir al final la pantalla para que hagamos ejercicios de inicios nuevos y podamos añadir un par de inicios a nuestro servicio, ¿sale? El margen de transición también es súper necesario conocerlo. Me ha tocado dar cursos, yo doy un taller de perfeccionamiento de trazo para las personas que ya hacen microblading, pero como que sienten que pueden mejorar. Entonces hago un taller presencial de 6 horas en látex y muchas veces el mayor de los errores es que no tenemos identificado en el proceso la línea de transición, no la dibujamos en nuestro cliente. Si tú no dibujas la línea de transición en tu cliente, no vas a saber hasta dónde debes llevar tu patrón en el módulo inferior y hasta dónde debes bajar tu módulo superior. Entonces, dibujar la línea para el cliente es sumamente importante. Si nosotros no dibujamos esa línea, lo que vamos a obtener es una ceja irregular que no va a continuar con un patrón fijo. La línea de transición, ¿dónde se dibuja? Creo que todos hemos pasado por esta clase, pero créanme que es una de las principales errores del micropigmentador que ya trabaja. La línea de micropigmentación se dibuja exactamente donde el pelo va bajando. Esta foto es preciosa porque te da la línea muy clara. Justo en el primer pelo que tú tienes, que sería esta parte de aquí, ahí es donde entonces, ahí desarrollas tu línea de transición. Vas a dejar un pequeño espacio arriba para que entre un primer trazo superior y a partir de ahí de manera curva hasta el punto donde la línea termina. La mayoría de los latinos tenemos punto 6. La mayoría termina nuestra ceja aquí en el arco. Algunos tendrán punto 3, pero es los mínimos. Y cejas altas, de margen alto, es un corte muy europeo. Alguna señora de piel muy blanca. Y cejas de margen 5, normalmente será un corte muy asiático. La mayoría de los mexicanos estamos entre 5 y 6. De verdad es como que sobre la que tenemos que trabajar, la que tenemos que practicar, porque esa es la que todos tenemos. Una vez que tú ya controlas tu línea, entonces ahora sí vas a colocar tu inicio y tu transición para poder pasar a los módulos inferiores. En el trazo de módulos inferiores, de pronto se puso muy de moda hacer trazos. Siempre hemos hecho trazos convexos y de pronto ya se puso de moda hacer trazos cóncavos o trazos en S. Un trazo en S es un trazo que comienza cóncavo y termina convexo. ¿Para qué nos ayuda un trazo en S? La verdad es que son muy bonitos. Nos van a ayudar a darle mayor volumen a una ceja. Cuando tu ceja tiene muy poco volumen en cierta zona, lo que más te conviene es hacer trazos en S. Si tenemos estas cejas que se depilaron en los 90 que terminan muy redondas, lo que más nos conviene es que toda la parte del hueco, toda la parte inferior, tenga trazos en S. Aunque la parte superior e inicios los puedes hacer clásicos, siempre es muy importante en las áreas muy vacías trabajar trazos en S. ¿Qué pasa si no tengo la capacidad técnica en este momento de mi ejercicio para hacer trazos en S? Lo que necesito hacer entonces son trazos cóncavos, que ahorita lo vamos a trabajar acá en pizarrón, trazos cóncavos y comunicarlos con un trazo convexo que se formará la S. La voy a hacer en 2 partes, ¿sale? Entonces ahorita vamos a trabajar esa parte. Después aquí tenemos todo el protocolo, ahorita lo vemos ya en pizarrón, pero quiero como darle una pasada rápida. Primero vamos a ver la dirección de los trazos inferiores. Independientemente de cómo hagas tus trazos inferiores, tu dirección es sumamente importante. Recuerda que cada trazo debe de ser más acostadito que el anterior y así sucesivamente. Vamos a ir cambiando de dirección de manera progresiva y descendente, como la aguja de un reloj. ¿Por qué? Si tú haces trazos paralelos, eso no es natural. El pelo de una clienta va a ir cambiando de manera progresiva y descendente. Entonces, si tú observas cómo es el pelo de una clienta, vas a poder emular estas direcciones. Pero si no tiene pelito, tienes que saber tú cómo ir bajando de manera progresiva y descendente. Por eso es que nunca debemos olvidar el látex, porque ese tipo de detalles a veces incluso ya con tiempo trabajando se nos olvidan y son bien clásicos.
Por el resto, bueno, es darle densidad a la parte inferior y empezar a trabajar los superiores. En el caso de los superiores, un punto a destacar es que los primeros trazos superiores son cortos y un tanto curvos, mientras los últimos trazos superiores son rectos. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el trazo va a ir cambiando y además va a irse haciendo distinto, más largo y más recto. A mí me gustaría que observaran esta parte. Déjenme ver si lo logro, porque soy malísima. Pero listo, ya, lo tengo. Muy bien. En esta parte de aquí de la ceja, normalmente tenemos yo le llamo un imán. La dirección de los trazos superiores siempre es un problema. Hay gente que tiene años trabajando y no controla esta parte. O sea, toda la parte de trazos superiores tiene que dirigirse hacia este imán. Este imán es un punto fuera de la ceja que continúa después de la punta. Entonces, todas las líneas que tú hagas arriba se tienen que dirigir hacia acá. Si alguna de tus líneas no se está dirigiendo aquí, la ceja no se va a ver natural. Entonces, tienes que cuidar mucho que tus líneas se vayan haciendo descendentes hacia este punto. Eso para mí sería un punto bastante crónico. Si no lo logras identificar, te vas a quedar con cejas que tengan una dirección equivocada. Y eso de verdad se ve bastante horrible. Hay algunos errores y trazos básicos dentro de la micropigmentación que tenemos que observar. Ese es uno de ellos. Ya para terminar el tema teórico, que ya llevamos una hora en ello, bueno, casi, que era más o menos lo que tenía yo calculado. Nos vamos a la hora, cuando nos terminemos el teórico, vamos a hacer un receso de 2 minutos. Se está congelando mi presentación. Pero voy a salir de la presentación y vuelvo a entrar. Hola, hola. Listo. Ya estamos aquí de nuevo. Vamos a llenar la parte superior con trazos subsecuentes del superior. Pueden ser tan saturados, con tanta densidad o soltura como lo necesite tu diseño. Esta es una imagen de internet que, híjole, vergüenza me da, pero no me ha dado el tiempo de hacer la mía. Me gusta porque es fácil de entender. Tenemos diferentes protocolos donde podemos convertir una ceja muy sencilla en algo mucho más extraordinario. Hay personas que les interesan cejas con pelito nada más. Hay personas que te dicen, es que yo sí quiero sombrita, que se me vea maquillada. Hay gente que te dice, sí quiero pelito, pero es que no quiero que se me vea fea. Y eso significa que no la quiere muy vacía. Entonces, nosotros tenemos que aprender a identificar que hay personas que con poco pelo van a necesitar texturizar la línea de transición. Y también tenemos personas que dicen, yo quiero algo mucho más marcado, pero sí lo quiero natural, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos a dar fuerza al arco y a la cola y que vamos a tener un poco más de ligereza en la parte superior del punto de altura y en el inicio. Entonces, nosotros tenemos que aprender a identificar qué es lo que tu cliente te está pidiendo. Esa es la que les decía hace rato, donde podemos checar cómo se ve un trazo perfecto, un trazo profundo, un trazo superficial. Esta imagen la compartí una brasileña y se me hizo fabulosa. Yo no me he atrevido a hacerle a una clienta un trazo profundo para tomarle foto, pero la verdad se me hizo fabulosa. Entonces, te puede dejar ver perfecto que un trazo profundo se ve así, se ve profundo. Tú lo vas a ver muy abierto, lo vas a ver como sin control, como que perdió elasticidad en la piel. Un trazo superficial es un simple rasguño sobre la piel. No sé si les ha pasado que de pronto creen que hicieron un trazo muy profundo. Cuando vas empezando, lo trabajas, lo dejas un poco, lo observas y descubres que no estaba tan profundo, que realmente logró la piel continuar con la elasticidad, no hubo sangrado. Entonces, simplemente fue un trazo adecuado. Y también hay trazos muy superficiales que necesitamos volver a pasar, que necesitamos volver a profundizar
para poderlos implantar posteriormente. Tenemos que aprender a identificarlos. Lo que te va a dar el cómo identificarlo es que el trazo logre cerrarse. Cuando un trazo se cierra y tú lo extiendes con tus dedos a la hora que expandes la piel y no se revienta, o sea, no se ve como rojo, sangrado, abierto, ese es un trazo que tiene la profundidad correcta, porque tú logras abrir, logras implantar, pero no hay una ruptura de la elasticidad de la piel. Entonces, poco a poco te vas a ir dando cuenta si vas empezando de este proceso, y si ya tienes tiempo, a veces se nos pasa porque ya estamos como muy rapiditos, y sí tenemos que darnos nuestro tiempo para identificar si el trazo está siendo adecuado. Otro tip para ver si un trazo está siendo adecuado es que tu trazo tiene que tener, esta ceja es un microblading, que tu trazo tiene que tener el doble del grosor que el pelo cuando ya lo implantaste. Cuando tú terminas un pelito natural que tiene un cierto grosor, lo vas a ver un poco más grueso el pelo que tú estás armando. Eso te va a ayudar a darte cuenta que está bien implantado, que lo rellenaste bien, entonces se extendió un poquito porque está lleno de pigmento, sin embargo no está rota la piel, y ya puedes dar por terminado ese servicio porque entonces tienes líneas bien implantadas que no se van a borrar. En esta imagen puedes observar aquí en los trazos inferiores, todos los que marcan el borde son puros trazos de microblading, y más arriba puedes observar el pelo a pelo natural que se va como entremezclando porque logramos obtener color, grosor y dirección adecuados. Lo que les decía de las pieles, si tienes una piel grasa, de verdad, date el tiempo de exfoliarla y limpiarla para que tu anestesia entre maravilloso y tú trabajes sin problemas. Date el tiempo de hacer asepsia y antisepsia. Recuerda que la asepsia es esto, la asepsia es tener una mesa de trabajo. Esta está hecha un cotorreo, porque quería como tomarles una foto desde arriba, vivieran un poco todo, pero al final es una mesa donde todo está cubierto, todo está sellado, todo está listo o desechable o estéril o desinfectado y cubierto. ¿Por qué? Porque entonces así no pones en riesgo a tu cliente. Y una vez antes de trabajar vas a elegir qué vas a ocupar y vas a quitar todo lo que no vas a ocupar. Antes de que tú empieces con tu clienta, ya el cartucho que no ocupaste lo quitaste, todo lo que no ocupaste lo quitaste. Ya todo está forrado, todos los frascos están forrados. Quien trabaje con toallas húmedas las puedes meter en bolsas desechables, 5 o 6 toallas, para que entonces cuando termines eso se va a la basura. No cometas el error de utilizar tu paquete en la mesa. Si trabajas con piseta y algodón, mete tu piseta a una... ¿Qué es una piseta? Alguien me preguntó el otro día, aparato para tirar agua en un algodón, y entonces no pegas el algodón a la boquilla, lo rellenas con agua bidestilada y trabajas mucho más fácil. Bueno, a mí me gusta más con algodón que con toallas húmedas. Desinfectar, yo desinfecto con estas toallas, con Saniclot. Cualquier toalla desinfectante que tenga un espectro de desinfección de 2 a 3 minutos te funciona. Las del súper no sirven, chicos. Lo siento. Las desinfectantes tienen que ser de 2 a 3 minutos de desinfección, porque si no ya no te funcionan. Hay muchísimos patógenos de origen sanguíneo en el ambiente, bueno, en la sangre de los clientes, en nuestra sociedad, y lo que más podemos hacer por nosotros, por cuidarnos nosotros y cuidarlos a ellos, es trabajar así con bioseguridad, ¿sale? Esta foto nunca dejo de enseñarla porque me da muchísima pena. No es mía, es de una pues colega de Veracruz que hace cejas, que tampoco yo sé quién es, me la mandó una alumna, pero bueno, esta foto fue tomada en pandemia, no es meme, es de veras. Entonces pues el inductor no está cubierto, ella no trae guantes, la uña le ayuda con la navaja, todo mal, ¿no? Pero sí es importante que nosotros nos observemos como si nosotros fuéramos nuestro siguiente cliente. Ahora, vamos a hablar de pigmentos. Ese es otro punto muy importante. Ya dejamos atrás el diseño, las navajas, el patrón. Los pigmentos. Hay gente que de pronto no sabe con qué pigmentos trabajar. Cualquier pigmento te va a funcionar casi si está diseñado para microblading. Hay pigmentos que están diseñados para micropigmentación. Entonces, hay líneas que tienen pigmentos tanto para microblading como para micropigmentación. Los pigmentos para microblading tienen más polvo, generalmente son más pesados, más densos, y eso te ayuda a que la implantación permanezca. Porque acuérdate que en microblading es un corte.
Cuando hacemos micropigmentación, pones una aguja y queda el polvo adentro y ya. Pero aquí hacemos un corte, entonces la salida puede ser muy evidente. Yo utilizo estas 3 marcas. No sé si en donde tú vives las venden. Yo utilizo Organic Colors para tanto microblading como máquina. Ah, Carolina con soft tab en la mano, como no, muy bien. El, el soft tab lo utilizo para microblading. Les voy a ser honesta, me empecé a meter con Organic y ya casi no ocupo soft tab porque me los fui terminando y entonces ahora abro Organic y bueno, todavía tengo algunos de soft tab abiertos y entonces cuando toca el color pues los ocupo y así estoy. Y en el caso de NPM ocupo los que son especiales para microblading porque también tienen una línea que tiene densidad para microblading y tienen líneas para micropigmentación. En precios, yo diría que Organic y Soft Tab se consideran gama media y aproximadamente si lo habláramos en dólares, soy malísima convirtiendo a dólares, pero como $25 el Organic, y igual el Soft Tab como 30 y el NPM como $60 aproximadamente, como para hacerlo más universal. Pero bueno, NPM estaríamos hablando de un pigmento gama alta y los otros dos estaríamos hablando de pigmentos gama media. Son los pigmentos con los que yo trabajo todas las técnicas, de una u otra. De esto es de donde yo obtengo todo mi material para trabajar. Lo que es muy importante de tu pigmento es que sepas qué condensaciones tienen de rojos, de negros, de amarillos. ¿Por qué? Porque si no, entonces no puedes saber cómo va a sanar. Entonces tienes que saber cómo va a sanar ese pigmento para que sepas en qué piel lo vas a poner. Vamos a hablar un poquito de eso rápido porque de verdad no me quiero meter. Sé que también alguien dio un tema por ahí de color. Tienes que saber si tu pigmento, si es orgánico o inorgánico. Normalmente el inorgánico simplemente lo va a hacer más espeso porque es de hierro, de minerales, y el orgánico son moléculas de carbono, dependiendo de la marca. Muchos de los que son para microblading son inorgánicos. Por otro lado, si es hidrofílico o hidrofóbico, ya muchísimos másters especializados han determinado que eso no tiene ninguna variación en su calidad, simplemente es la manera en la que viene preparado, con más agua o menos agua, eso es la diferencia. Hay pigmentos que se sienten un poco más grasositos, son hidrofóbicos porque tienen más amamelis o glicerina, y los hidrofílicos pues tienen más agua, ¿sale? Se van a secar un poquito más rápido, va a haber que estar a lo mejor preparando la mezcla continuamente, refrescándola, ¿no? Me voy a saltar toda esta parte básica del color. Quiero llegar ahorita a una estrella que compartió un maestro, me gusta mucho y me gustaría mostrárselas para entender un poquito sobre el color. En esto que les estoy mostrando ahorita son unas muestras de Soft Tab. De todas estas muestras que están en la pantalla, solamente, independientemente de los 3 correctores, que sería el amarillo, el verde y el naranja, de esos no los tomemos en cuenta, pero solamente una de todos los demás no es cálido, porque nuestros pigmentos se distribuyen en neutros, cálidos, fríos, aunque las marcas no los separen, no todas las marcas los separan. Nosotros sí debemos de saber cuáles de nuestros pigmentos pertenecen a una gama cálida, fría o neutra. Entonces, de esto que está en pantalla, solamente el primer pigmento, el expreso, es un pigmento que no es cálido. Es decir, que su cantidad de rojo no lo supera a cualquier otro tono. Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque tú tienes que saber si tu clienta es cálida, pues no le puedes poner un pigmento cálido. Si tu clienta es fría, no le puedes poner un pigmento frío. Entonces, tienes que aprender a identificar eso y tienes que aprender a identificar si tus pigmentos son cálidos o no. La mejor manera para identificar un pigmento es con este tipo de hojas, que tú tomes el pigmento y lo degrades con un cotonete con agua para que puedas ver el color que te da al final, si se ve naranjosito, rojizón, verdoso o simplemente un café. Si se ve como simplemente un café, es un color que no tiene una carga particular. Te sirve muy bien para estas personas que tienen un tono intermedio. Por ejemplo, yo soy un tono muy intermedio. Me pones un cálido y a lo mejor sí se me pone un poquito más rojizo, pero me pones un frío y se me ve bien. O sea, soy un tono que, vaya, dependiendo de qué quieras obtener conmigo, puedes ocupar. Esta es la estrella que les mencionaba. Esta estrella no me pertenece, pero me encanta. Es del maestro Ángel, me parece. Creo que sí que es de Ángel dos Santos. Alguien la compartió en redes sociales sin el nombre del maestro, pero si alguien lo conoce, me va a encantar para poder dar su crédito bien. Esta estrella te dice cuánto pigmento de cada uno de estos tonos que conforman un pigmento
necesitas de cada color para poder formar el tono que estás buscando. Y entonces sí puedes saber que si encuentras un tono que es muy cálido, pues te va a servir muy bien para una clienta fría, que es lo que está conteniendo. Rojos, negros y amarillos, no va a tener blanco, no va a tener mucho amarillo ¿para qué? Para no aclararlo. Los pigmentos muy claros tienen mucho amarillo y normalmente si son un pigmento verdoso va a tener mucho negro, poco rojo. Entonces tienes que aprender eso, tienes que hacer variaciones. Yo te recomiendo que te compres de verdad unas acuarelas y te pongas en casa a dibujar. Quiero hacer un café. Si le tomas un screenshot a esto, tú puedes hacer tus propios cafés, tomas acuarelas y empiezas. Primero pongo una cantidad de amarillo, luego le pongo una cantidad de rojo, luego una cantidad de negro y ve haciendo tus combinaciones para que comprendas cómo están hechos tus pigmentos. Entonces, si tú le pones un pigmento que tiene mucho rojo a una mujer que ya se ve rojita, lo que vas a ocasionar es que esas cejas en el tiempo se vean muy rojas. Entonces tienes que ir haciendo tus propias combinaciones para que entiendas a tus pigmentos. No te dejes llevar porque te digan que ya están neutralizados, que solo se ponen así, porque al final, aunque todos están neutralizados, todos tienen una carga de color. Y tu cliente en su piel también tiene una carga de color. Entonces, no te dejes llevar por esa parte. Tienes que tener, sí, de hecho, Softab, por ejemplo, en su línea tiene una guía como de tonos plateados son los fríos, dorados son los neutros, naranjas son los cálidos, bueno, como cobrizos, pero por ejemplo, un tono neutro que es el Viena, sí, el Viena, que es el 050, es un neutro y sin embargo es súper cálido. Entonces, yo, por ejemplo, lo descubrí a la mala porque a mis clientas cálidas hace como 5 años les puse ese tono porque era claro y era neutro y entonces me empezaron a regresar cejas de colores muy rojizos. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Bueno, pues órale, a neutralizar y poner tono frío y eran mis propias clientas. ¿Por qué? Porque yo no había analizado mi pigmento, no lo había degradado y no me había dado cuenta qué cantidad de rojo tenía. Me dejé llevar porque la marca me dice que es un pigmento neutro. Entonces es muy importante que aunque la marca te diga que es neutro, tú lo bajes, lo disuelvas con un cotonete y digas, no, esto no se ve neutro, esto se ve rojo, o esto no se ve neutro, esto se ve verde, ¿no? Entonces, saber trabajar nuestros pigmentos también tiene que ver con esa parte. También para poder identificar a nuestra clienta, esta tabla, aunque no tiene nada que ver con la micropigmentación, es dermatológica, pues nos ayuda un montón. La tabla de Fitzpatrick nos ayuda a identificar pieles en todos los sentidos. Búscala en internet si esta te resulta difícil de capturar en este momento. Puedes buscar información Fitzpatrick si aún no la conoces. Todos los micropigmentadores tenemos que conocer el Fitz, pero bueno, así como al hilo, porque normalmente te va a dar características de si una piel es cálida o fría. No porque seas muy moreno tienes que ser obligadamente frío. Hay personas morenas que son cálidas, pero debes aprender a darte cuenta. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Por algunas características, si tienen venitas rojas, si tienen chapitas. O sea, hay ciertas características de los tonos cálidos que puede presentar una morena. Entonces, tienes que tomar atención. Estas son algunas que puedes como identificar, pero siempre tienes que pasarlas por tu tela de juicio. Acuérdate que nada está escrito. En la micropigmentación hay bases, sin embargo, así como hay bases, hay millones y millones de clientes posibles y todos somos diferentes. Entonces, pues tenemos que tener por ahí algunos cuidados. Estos son los cuidados posteriores básicos. Si no tienes algún cuidado posterior establecido, de verdad, date el tiempo de establecerlo de acuerdo a cada una de tus clientas. Y también he escuchado mucha polémica sobre qué cremita ocupar, que si la cremita aire está bien, que si no está bien, que no sirve para nada, que si mejor en seco, que en húmedo, y volvemos, son situaciones que tú tienes que comprender de acuerdo a tu cliente. Si tu cliente tiene la piel súper grasa, es muy diferente la crema que le vas a dar a si tu cliente tiene la piel súper seca. O le vas a dar la misma, pero los tiempos de cuidado van a ser diferentes. Entonces, pon mucha atención con tus regulaciones en la crema para obtener menos pérdidas de color. Si se pasan de crema, también tienen pérdida de color. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Muy poquita crema para pieles grasas, o incluso a lo mejor en algunos horarios las dejas en seco. Y para pieles muy grasas me refiero. Y para pieles secas, cuidar que mantengan su ceja hidratada. ¿Ok? Me voy a salir ya de la presentación. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos con la parte teórica. Me interesa que nos pasemos a la parte práctica. Entonces me voy a salir de la presentación para pasarme aquí al pizarrón. Sobre todo quiero ver
inicios y si tienen alguna duda específica, resolverla en este momento, pero quiero ver trabajar un par de inicios diferentes, cómo se trabajan para que se los lleven, ¿sale? Listo. Ok. Como los tengo en una computadora, los voy a dejar ahí. Si les llego a estorbar demasiado, me dicen para moverme, pero creo que ahí nos vemos bien y los focos no tapan tampoco tanto el pizarrón. Ok. Bueno. Vamos a trabajar, primero vamos a trabajar lo que es el inicio clásico, y de ahí lo vamos a degradar en otra cosa. El inicio más clásico que tenemos, aquí sí. Este es un amarillo, prácticamente es para que no lo vean, nada más es para darme una referencia de espacio. El inicio más clásico que tenemos es un inicio de 2 trazos. En la micropigmentación existen muy pocos trazos que los vamos a ir haciendo diferente y eso nos va a ir logrando distintos efectos. El trazo más básico que tenemos, me pueden ustedes anclar también, pero si quieren me anclo. Ahí, listo, gracias. Listo, ya creo que ahí ya me ven, ¿verdad? Es lo que estoy viendo, es que no te... Ya lo puse en pin. A ver, ya comienza a hablar. ¿Ya me oyes ahí? ¿Me oyes ahí? Sí te escucho, pero no veo tu pantalla. O sea, veo la mía cuando hablo, pero la tuya no. Chicos, ¿ustedes la ven en su sesión? Yo sí Sí, la veo en grande. sí, nada más es cuestión de poner el pin para que ya no se te mueva. Es que la que Es tiene que yo la sí lo voz, hago, pero acuérdense que queda la grabación. Sí, la que Déjame tiene salgo y la vuelvo a voz. entrar para ver si me lo muestro en la grabación. Espérame, ¿eh? Ok. Los demás sí me ven fijo el pin del video. Creo que sí, ¿no? Ya lo piné. Lo voy a quitar. Ahí ya lo ves. Voy a esperar a que regrese Carolina a ver si nos ven. Todos los demás sí lo ven. ¿Ven el video donde me veo? No Pues se tengo- mira. No, mira, o sea, se ve como... Es que ese es el que escucha. Pero tengo fijo el que se ve. Sí Yo se sí ve te bien. veo en Sí grande. se ve bien. Sí. Sí. Es que tengo fijo el que se ve, el que se escucha, lo tengo, pues, sí, nada más, para que vean. Es que yo te veo, o sea, yo hablo y me aparece mi imagen, pero cuando tú hablas se pone la pantalla oscura. Sí, porque no tienes pineada la imagen, pero yo en la grabación sí tengo pineada la imagen, o sea, Ah, la ok, tengo ya te entendí. en la pantalla. Acuérdate que el audio lo tengo en una imagen, en un usuario, y en otro usuario tengo la imagen. Ya, muy bien. Bueno, entonces todos los demás sí me ven. Muy bien. Oye, ok. Entonces, tenemos ciertos trazos que son los trazos básicos que vamos a desarrollar en la micropigmentación y sobre esos van a estar todos los patrones de este universo. Todos los patrones se desarrollan sobre los mismos trazos. Solamente cómo los vamos a acomodar nos va a hacer trazos, bueno, patrones más complejos o patrones más sencillos. Por eso es que siempre te dicen haz látex, independientemente que tengas 15 años haciendo cejas, haz látex. Porque si tú desarrollas estos trazos de manera habilidosa en el látex, tu capacidad técnica sube increíblemente y entonces puedes desarrollar cejas más complejas, ¿ok? ¿Cuáles son estos trazos? Los de siempre. Es decir, un trazo sencillo, que es este trazo. Ay, con este no se ve, espérame. Déjame cambiar el pluma porque este está como muy claro. Un trazo sencillo, ese es el trazo simple, que es el trazo que nos va a dar la dirección básica
De ahí vamos a tener un trazo doble. El mismo trazo con la misma dirección lo vamos a dividir en 2 trazos. Lo podemos dividir en 3 trazos. Y así sucesivamente. Podemos hacer trazos que se conjuguen. Voy a pasar este teléfono para acá porque ese es el que nos oye, para que me oigan mejor. Podemos hacer este trazo en todas sus variables. De ahí tenemos trazos cóncavos. Quedamos que este es un trazo convexo y este es un trazo cóncavo, ¿ok? El trazo convexo es, para mi manera de explicárselo a mis alumnos de básico, es el trazo que no puede recibir nada y el trazo cóncavo es el trazo que sí puede recibir, ¿sale? Entonces, convexo, cóncavo. Podemos hacer trazos cóncavos. Podemos hacer trazos cóncavos, por ejemplo, en inicios combinados con convexos. Y simplemente es la misma línea hacia el otro lado. Entonces, no es que estés cambiando tu capacidad técnica, simplemente estás girando la línea en el momento de la ejecución. Los trazos en S, que era lo que les mencionaba hace rato, si tu capacidad técnica no te permite actualmente hacer un trazo en S, ojo, un trazo en S no es una S, o sea, no es una curva así, ¿sale? Un trazo en S simplemente tienes una parte cóncava y una parte convexa en un mismo trazo, independientemente de la dirección del mismo. Es decir, puedo hacer un trazo en S mucho más recostado, pero no estoy haciendo una S, ¿sale? Porque estos ganchitos que hacemos aquí y acá hacen que pierda naturalidad nuestra ceja. Muchas veces en el club veo látex que suben de práctica, donde están practicando S's y están haciendo trazos sumamente curvos. Están haciendo este tipo de trazos. Entonces, esto quita total naturalidad a la ceja. Vamos a hacer S's así. S's cóncavo convexas, pero muy suaves. Si tu capacidad técnica aún no te lleva a poder hacer un trazo en S, lo vas a dividir en 2 trazos. Vas a hacer un trazo simple y otro trazo simple. Entonces, esto te va a dar un efecto similar dentro de la ceja de tu clienta. Vas a poder tener un efecto de volumen, de densidad en las zonas que necesitas y sin embargo, no vas a tener déjame hacer para atrás, que siento que tengo aquí. No vas a tener la complicación técnica de hacer una doble curvatura en un mismo trazo. ¿Que tienes que ir practicando? Claro que sí, pero puedes ir desarrollando el trazo en 2 secciones de manera inicial cuando vayas empezando. Entonces, te recomiendo mucho que empieces a hacer látex, independientemente de que ya hagas un trabajo maravilloso, no dejes el látex. Quien ya hace un trabajo maravilloso sabe que debe de utilizar un látex. Y si todavía sientes faltantes, utiliza tu látex, haz líneas, no hagas cejas. Ese es otro tip muy importante. A veces nos queremos poner a hacer látex, pero nos queremos poner a hacer cejas. Lo que necesitamos hacer en el látex son líneas, chicos, porque las líneas nos van a permitir pulir cada uno de nuestros trazos. A veces los trazos no los tenemos bien pulidos, entonces hacemos cejas completas, pero no nos permitimos ver cada uno de los trazos. Miren, por ejemplo, si yo voy a tener mi látex y voy a dibujarle líneas a un látex liso, entonces tengo que cuidar, si yo quiero, por ejemplo, practicar trazos cóncavo convexos, puedo hacer este tipo de ejercicio, que son ejercicios muy simples. Si quiero practicar ya el trazo de inicio como tal, un trazo de inicio, vamos a ver un primer trazo de inicio. Habíamos hablado de hacer un trazo de inicio básico aquí, que es un trazo de trazos dobles. Este es el inicio más simple que existe. Trazos dobles y de ahí pasamos a transición. Este va a ser el inicio más simple que existe. En este inicio, lo único que tenemos que cuidar es nuestra equidistancia. Tenemos que cuidar que el espacio que estemos dejando abajo estemos dejando arriba. Tenemos que cuidar que nuestra línea de transición se conecte con nuestro eje de transición.
Y es un inicio muy simple. En este tipo de inicios, la mayor complicación simplemente va a ser ir manteniendo esta línea que hablábamos hace rato, donde tenemos que ir bajando poco a poco, que tenemos que ir acostándonos poco a poco. Si ya haces esto, lo que sigue te va a resultar muy fácil, si ya lo haces bien, porque puede ser que ya hagas esto, pero no lo estés haciendo bien. El siguiente inicio es un inicio muy parecido, pero vas a unir tus líneas. Vas a hacer un primer trazo básico, que no va a tocar la parte superior, y de ahí vas a hacer trazos que se van a unir en la punta, es decir, tenemos trazos dobles que no se unen y tenemos trazos dobles que sí se unen. Vas a utilizar el trazo que sí unes en este patrón. Se unen aquí, vuelves a sacar una línea Silvia, completa. se trabó, Ups. ¿Ya ahí mejoró? se trabó la imagen. ¿Podrías repetirlo? Sí. Ya se ve, pero mientras lo explicaste se congeló. Ok. Bueno, va de nuevo. ¿Hasta dónde nos quedamos? En este mismo trazo, ¿verdad? Sí. Si me congelo, me avisan. Ok. Tenemos un trazo doble, que es el trazo básico. Ha de ser por la coca. Sí, hay muy poca resolución, pienso. Bueno, muy poca señal aquí, pienso, pero nunca me había fallado. Lo ocupamos seguido para dar clases así en línea y no nos había fallado. Por eso separé un poco el audio. ¿Ya ahí mejora? Ok. Me sigue marcando Sí, grabar. maestra. Sí se ve bien. Ok. Bueno, entonces tenemos esto sencillo y tenemos, digo, doble y este doble, pero la diferencia es que aquí está junto en la punta, ¿no? Bueno, entonces lo vamos a pasar a un inicio que se va a ver un poquito diferente. ¿Cómo vamos a hacer este inicio? Un primer trazo, de ahí vamos a hacer un segundo trazo, que es exactamente este trazo que se junta en la punta, y vamos a hacerle un tercer trazo aquí arriba. Y luego vamos a volver a hacer un trazo que se junta en la punta y un trazo pequeño aquí arriba. Y otro trazo que se junta en la punta y un trazo pequeño aquí arriba. Si se fijan es lo mismo porque hicimos secciones dobles, nada más complementamos con trazos para el espacio que va quedando arriba. Da una textura diferente, se ve como funciona mejor para cejas que tienen poco pelo porque se ve más denso y siguen siendo trazos convexos, es decir, trazos simples que aprendiste desde tu curso básico. De aquí lo único que continúa nuevamente es tu línea de tus transiciones, donde vas a abrir un poco tu trazo, a levantar y a dar la vuelta. Entonces, este sería un siguiente inicio básico, ¿sale? ¿Dudas hasta ahí? Creo que no, ¿verdad? Por ahí vamos. Me gustaría que igual lo vayan desarrollando para que vayan teniendo oportunidad de hacerlo. Puede ser en lápiz, puede ser en látex. Yo les recomiendo que copien mucho en lápiz para después pasarlo a látex. Es más fácil si copias el patrón y después lo desarrollas con calma. ¿Cuáles son los pasos a seguir muy importantes? Guardar igual tu equidistancia en todos los sentidos, arriba, abajo. Tienes que guardar que el espacio que estás dejando aquí sea el mismo espacio que estás dejando acá, para que no dejes blancos. Si tú dejas espacios blancos, lo que vas a ocasionar es que la ceja no se vea homogénea y tu cliente te diga esa frase tan odiosa de se me ve un huequito, aquí me faltó un pelito. ¿Por qué? Porque no estás guardando equidistancia. La ceja puede tener el patrón tan abierto o tan cerrado como tú lo elijas, siempre y cuando guardes equidistancia, ¿sale? Bueno, ya ¿Puedes dejamos... repetir la transición, por favor? Claro que sí, vamos a hacer la transición. ¿Punto? Ok, vamos a hacer una transición. La transición, dependiendo del patrón que estés haciendo, es diferente. Ahorita estamos haciendo una transición básica porque nuestro patrón es un patrón básico, ¿sale? Entonces, voy a hacer la transición un poco más grande o desde ahí la ves, nada más para que me ayudes a saber. Un poco más grande. Ok. Voy a dejar ese ahí todavía un poquito y vamos a hacer aquí arriba el ejercicio de transición. Voy a darles la espalda un momento. Ok. Eso está muy horrible.
Mejoró un poco. Los invito a hacer cejas en plumón. Es horrible. Ok, vamos a hacer un inicio básico rápido para llegar a la transición. No lo voy a explicar, ¿sale? Ya terminé mi inicio. Mi clienta necesita muy poco pelo al inicio porque luego viene su transición. Entonces, lo que yo ya tengo que tener para lograr la transición es la línea de transición. Esta línea de la que hablamos hace rato que me dice a dónde los vellitos van a girar, ¿sale? Entonces, le voy a dar un poquito más de vellito a esta ceja. Está muy triste. Ya. Para llegar a la transición, lo estoy haciendo muy abierto para que lo podamos explicar muy bien. Yo ya tengo dibujada en la ceja de mi clienta esta línea que solamente me va a dar en dónde es donde los vellitos convergen, ¿sale? Entonces, una vez que yo ya tengo esa línea marcada, voy a dibujar la transición. La transición va a ocupar dos márgenes. El de transición, el superior. La transición se va a formar de 2 o 3 pelitos, dependiendo qué tan simple la quieras hacer y qué tan acostaditos vengas los vellitos de acá. Tu primer pelito va a formar una V. ¿Cómo va a ser eso? Este va a ser un lado de la V y tú vas a dibujar el otro, ¿sale? Con cierta separación aquí abajo. Acuérdate que venimos respetando cierta equidistancia, ¿ok? Entonces, voy a dibujar una V, me voy a abrir, es decir, este sería mi primer pelito de transición, el que se abre. Me va a dejar mucho más espacio arriba que abajo, ¿sale? Mi primer pelito es una V. Este le llaman transición 1, ¿ok? De ahí vas a hacer un transición 2. Normalmente en transición 2 va a entrar a la mitad de este espacio y va a tocar arriba, va a tocar el borde superior, ¿sale? Lo que va a hacer el transición 2 es ocupar el espacio, porque esto es un espacio amplio. ¿Ok? ¿Lo alcanzas a ver allá? Creo que este se ve mejor. Ok. Entonces vas a tener un trazo de transición 2. Y por último vas a hacer un trazo de transición 3. El trazo de transición 3 es el trazo que va a dividir todo el espacio de tu ceja entre dos. Una parte va a ser el módulo superior que viene bajando y una parte va a ser el módulo inferior que viene subiendo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el trazo 3. El trazo 3 igualmente va a entrar en el espacio de estos dos, pero va a caminar hacia el eje de transición que ya habíamos dibujado, ¿vale? Les voy a quitar el margen de transición para que lo podamos desarrollar ahí. Ok, esta es mi transición básica, la más básica de todas. Es una transición que va a tener un trazo en la parte inferior sobre mi línea de transición que me dijo hasta dónde llegar. Va a tener un trazo tocando mi margen de ceja superior y va a tener un tercer trazo que es el más importante, que es el trazo que va a dividir mi ceja. A partir de ahí, todo lo que yo haga aquí abajo de este trazo es el módulo inferior y todo lo que yo haga aquí arriba, aquí entra el primer trazo de mi módulo superior. Espero que te haya quedado claro, ¿sale? Ok, vamos a hacer un inicio un poquito diferente. Vamos a empezar con un inicio que contenga un trazo cóncavo y vamos a empezar con inicios que tengan un poquito más de pelo, ¿sale? Voy a borrar esta parte de aquí arriba para tener el espacio. Ok, hagamos un siguiente inicio que contenga trazos cóncavos. Primero lo vamos a practicar en un látex de manera individual por líneas y ya cuando lo tengamos claro lo vamos a meter a un inicio, vamos a dibujar inicios en nuestro látex y ya cuando lo tengamos claro lo vamos a agregar a un trabajo de ceja completa. En ese orden tenemos que ir practicando para lograr ejercicios de éxito.
Para empezar un inicio, cuando quieres trabajar un inicio sencillo, pero que tenga trazos cóncavos, estos trazos que nos empezaron a gustar mucho porque se ve la ceja un poquito más despeinada, que la ceja ya no se ve toda peinadita, porque habemos clientes, yo por ejemplo tengo una cejita que tiene vellitos hacia afuera. Entonces es bien interesante lograr desarrollar algo específico para ese cliente. Entonces, habemos clientes que necesitamos un tracito cóncavo a veces, o que la misma clienta te dice, es que quiero algo un poco más alegre, más movido, no sé, depende de la personalidad de las clientas. Para eso vamos a tener entonces trazos cóncavos. Podemos elegir, hay una manera muy fácil de hacer un trazo, desde el más sencillo que son 2 trazos, vamos a hacerlo, que es lo mismo que venimos haciendo, pero uno lo vamos a dejar ligeramente hacia afuera y el otro lo vamos a dejar ligeramente hacia adentro. Ese es el trazo más sencillo que podemos trabajar en inicios. Su nivel de dificultad es muy básico. Vamos a dejar un espacio arriba y un espacio abajo que van a ser similares, ¿ok? Cuando ya tengas controlado este trazo doble, que simplemente es un trazo cóncavo ligeramente externo y un trazo convexo. Un trazo cóncavo, un trazo convexo. Cuando ya tengas desarrollada esta parte, vas a empezar a trabajar un trazo de 3, ¿sale? ¿Cómo se hace un trazo en 3? La manera más fácil es dividir visualmente tu espacio en 4 secciones. Lo voy a hacer. Tenemos por ahí algo en el chat, déjame checar. No se alcanza a mirar. Ok, vamos a hacerlo más grande. Si vamos a hacer un inicio en 3 líneas, este es nuestro renglón de látex y vamos a dividirlo a la mitad. Visualmente lo puedes dividir o incluso en tu látex lo puedes hacer con un lápiz para tener los espacios muy bien marcados. Una vez que lo tengas dividido a la mitad, vas a hacer otros 2 espacios a la mitad para tener cuartos de un renglón. Esto te repito, lo puedes hacer visualmente o los puedes dibujar en tu látex, en tu hoja, en donde tú estés practicando para que te vayas acostumbrando tu mano. Acuérdense que hay 2 errores muy importantes que debes de revisar cuando estés haciendo trazos. Se me había pasado comentarlos. Nuestro cerebro, se le ocurre, siempre se va dirigido hacia lo que aprendió siempre. ¿Qué aprendimos? Aprendimos a hacer medios círculos o líneas rectas. Entonces tienes que aprender a identificar que tus trazos no se parezcan a ninguna de estas 2. Si necesitas hacer líneas rectas que sean intencionadas, que no sea un trazo que estás buscando hacer como pelo y quedó como recta. Entonces, ¿cómo vamos a evitarlo? Siempre va a ser una línea curva que termina en recta o una línea recta que termina en curva. Pero la base, aunque parezca lo mismo, no lo es, chicos, ¿eh? Una línea curva que termina recta. Pero la base nunca va a tener esto, nunca va a tener como una pancita. Eso es súper, súper, súper importante. Por favor, no lo dejen ir. Cada que hagan un trazo, revísenlo. Revisen que esté bien hecho. Volviendo aquí, vamos a hacer un inicio de 3 trazos. Uno de ellos será cóncavo. El primer trazo lo vamos a llevar de la primera línea a la de en medio. El segundo trazo lo vamos a llevar de la segunda línea a la siguiente. Nos vamos a ir de una en una. Este trazo es un cóncavo, pero muy recto. Y el tercer trazo va a ser en la siguiente línea hasta arriba. Esa es la manera más sencilla de generar un diseño de inicio que tenga más movimiento. Puedes separarlos o dejarlos mucho más pegados, dependiendo de tu capacidad técnica. Tu capacidad técnica, ¿por qué dice qué tan pegados pones tus trazos? Porque recuerda que en el mismo trazo tienes que volver a pasar para implantar. Si los dejas demasiado juntos y aún no sabes bien cómo estirar la piel, aún no controlas algunos factores, puedes hacer dobles trazos y puedes manchar en lugar de hacer líneas. Entonces, fíjate en tu capacidad técnica para hacer esto, qué tan separados o qué tan juntos los puedes trabajar. Una vez que tú ya hayas desarrollado bien este escenario, lo puedes juntar un poco más. ¿Sale? Si tú quieres darle mayor densidad a la ceja, puedes hacer esto ahora en 5 líneas, una línea en S. Vamos, me van siguiendo, me parece que bien.
Voy a eliminar los renglones, nada más voy a quedarme con arriba y abajo. Si tú quieres hacer un trazo mucho más complejo al inicio, porque dices, bueno, mi clienta casi no tiene pelo, tengo capacidad técnica para hacerlo, y quiero darle algo que rellene esa área donde a lo mejor solamente tiene muy poquito velito, bueno, puedes añadir más líneas en tus inicios. Vamos a trabajar un trazo igual hacia afuera. Fíjense cómo este trazo va a ser más chico. Creo que el naranja es el que mejor se ve en el pizarrón. Vamos a trabajar ahí. Vamos a trabajar un trazo que va a ir y venir. Salió hacia allá y luego regresó. Vamos a trabajar un trazo que venga y otro. ¿Sale? Entonces, si se fijan, aquí tenemos ya 4 trazos. Todos los trazos que hemos hecho son los mismos que se hacen desde el nivel más básico. El único que hemos hecho un poco diferente es este tracito, porque este tracito comienza hacia un lado convexo y termina convexo hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, es un trazo un poco en eso, pero es el único trazo que tiene esa diferencia. Entonces, dense cuenta cómo en realidad es muy sencillo y lo podemos ir sumando. Voy revisando su chat en el celular. Este es un inicio para una ceja. Vamos a integrar eso con los trazos de inicio siguientes. Voy a borrar esto para integrarlo a un inicio completo. Ahorita que terminemos de estar aquí en pizarrón viendo inicios, lo vamos a ver ya en la presentación que les mostré, que tiene inicios para que desarrollen ya desde donde ya lo vimos, cómo se ve en el otro lado. Vamos a hacer un inicio con un poco más de trazo. Aquí iniciamos con 4 trazos. Es para una ceja que necesita mucho más densidad. Vamos a hacer inicios que tengan cierto movimiento. Aquí voy a hacer trazos en 2 líneas porque probablemente no tengo todavía la capacidad técnica para hacer una sola S. Y le estoy dando un tercer trazo que le da densidad, ¿sale? Este mismo trazo, si yo lo quiero hacer en una sola S, puedo desarrollarlo y queda de esta manera, ¿ok? Cuando ya tienes un poco más de capacidad técnica, puedes añadir nanotrazos en tu siguiente pasada que acompañen a tus trazos. Y puedes entonces darle mayor fuerza. De aquí nos vamos a seguir con los trazos de inicio. Vamos a seguir abriendo. Si necesitamos, añadimos un trazo intermedio. Y aquí el siguiente trazo ya va a ser mi transición. Nuevamente para mi transición necesito colocar mi línea de transición para saber hacia dónde voy a hacer la transición. Voy a colocar mi línea de transición. Mi línea de transición me va a ayudar a decidir la transición. Es lo mismo que hice hace rato, lo vamos a hacer ahora en otro tipo de inicio. Si se fijan, son inicios muy similares, solo cambió la cantidad de densidad porque hicimos trazos en ese que nos hace parecer más texturizada la ceja y los primeros trazos son una multiplicidad de trazos. Pero entonces, por lo tanto, va a ser muy parecida a la transición, solamente que esta transición vendrá un poco más en ese. Hacemos el primer trazo, el trazo 1. Dijimos que vamos a hacer una B. Vamos a dejar poco espacio abajo, más espacio arriba para desarrollar la transición. Hacemos un trazo superior, que dijimos que va a tocar, ¿se acuerdan? Va a tocar nuestro trazo superior, el borde superior, y va a ocupar el espacio. Y vamos a hacer el tercer trazo, que es el que va a dividir la sección inferior de la sección superior. Una vez que tienes ya este tercer trazo, lo voy a volver a hacer porque aquí salió como raro. Tiene como el pizarrón algo ahí. Ok. Y ahí está. Una vez que tienes este tercer trazo que te divide la ceja en 2 partes, ya puedes empezar a trabajar tu sección inferior y tu sección superior. Es muy importante hacer transiciones, chicos. Las transiciones no son otra cosa que dividir la ceja con un pelito que no toca ni arriba ni abajo. El más importante es ese velito. Este todavía toca abajo y tocó con nuestro margen de transición. Este tocó arriba, ocupó el espacio pendiente a la hora de hacer esa B que necesita cualquier transición.
Y este vellito es el importante, el que divide entre lo de abajo y lo de arriba. Para que a partir de ahí, entonces sí, ya te puedas poner a desarrollar una ceja. Una ceja con el módulo inferior, que en este caso, el módulo inferior es muy sencillo. Vamos a seguir con el patrón del inicio. Y podemos añadir un trazo más, que sería el trazo de conexión. El trazo de conexión para mí es ese trazo que ponemos como tercer trazo en cada módulo de la parte inferior. ¿Para qué? Para ir rellenando e ir marcando la línea de transición, porque se va a borrar en algún momento y necesitamos que quede bien marcadita. ¿Qué la va a marcar? El siguiente trazo, que sería este tracito. Este va a entrar aquí, va a tocar la punta de este y va a continuar a la punta del siguiente. Por eso se llama conexión, porque conecta. Se va a pasar al siguiente y casi sucesivamente hasta terminar el módulo inferior. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Es muy importante que logremos desarrollar diferentes inicios, porque se acuerdan que cuando pusimos las cosas importantes para un microblading exitoso, es el patrón como parte de la dirección. Dijimos que había diseño, dirección, color, grosor. Entonces, si tú no sabes hacer inicios que se adapten a tu clienta, te va a costar muchísimo más trabajo. Aquí te dejo algunos ejemplos que puedes practicarlos por partes, empezar a hacer las líneas sueltas en líneas, puedes hacer los inicios completos y después añadirlos a un diseño de ceja que yo esté trabajando. Recuerda trabajar también la parte de las heces. Por último, les voy a compartir la pantalla con los inicios por si no les tomaron un screen y pueden empezar a practicarlos. Espero que el material les haya sido de utilidad. Es un recorrido sobre, de verdad, cómo trabajar bien un microblading. Necesitas toda esta información para trabajar, no nada más te quedes en la parte técnica, desarrolla todas tus habilidades dentro del microblading. Y me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta mientras voy buscando la diapositiva. Pues a mí me quedó claro. La verdad es que no tengo dudas porque hasta ahorita he entendido lo que me has explicado. Sí, Cara, muchas gracias. La información siempre busco que sea muy a un nivel donde los micropigmentadores a veces somos creidones, chicos. A veces entramos en esta como de que ya nos la sabemos todas, ¿no? Entonces caemos en algunos errores que dices, contra esto no lo sabía y me hubiera ayudado las últimas 25 cejas, ¿no? Entonces este es un recorrido por esas múltiples cosas que pareciera que deberíamos haber sabido, pero a veces no lo tenemos tan claras. Es importante siempre desarrollar todos los esquemas dentro de la micropigmentación. Ya si quieres saber un poquito más sobre cualquier otra información, con mucho gusto tienes mis redes sociales. Mi nombre lo encuentras así, Silvia Arellano PMU Artist. Sí contesto, siempre contesto, me tardo un poquito a veces cuando reviso, porque a veces me revisan mis redes y en lo que me avisan que hay una pregunta técnica, pues me tarda un poco en contestar, pero siempre que tengas una duda contesto, ¿sale? Entonces, si tienen una duda más específica, pues por ahí me la pueden enviar. Si quieren, lo que podemos hacer y me gustaría hacer es que desarrollen los patrones de inicios y me los manden para que yo pueda pues darle seguimiento. Si a ustedes les interesa que yo les revise sus patrones, con mucho gusto lo podemos hacer. De preferencia, mándamelos ya en látex cuando ya los hayas librado en el material, ya llegues ahí y con mucho gusto podemos empezar a trabajarlos, ¿vale? No logro avanzar tengo muy mala señal y no logro avanzar bien la presentación. Bueno, no bien, sino suficientemente rápido. Voy llegando. Porque ya por fin llegué. Aquí también hay un patrón de inicio
que se llama Inicio Innato. A mí, bueno, así la han puesto últimamente. Antes las cosas no tenían tantos nombres como ahora. Hoy todo tiene una nomenclatura, lo cual está muy bien porque nos profesionaliza muchísimo. Sin embargo, el patrón antes, bueno, decía la ceja viene con el nacimiento desde el principio y ahora ya tiene un nombre, el nacimiento, ¿no? Entonces, aquí en la imagen que quiero mostrarles viene también el nacimiento nato. Básicamente es un nacimiento que prácticamente desde que tú empiezas la ceja ya haces transición. Ahí está. Déjenme, me quito el pin para que ustedes me puedan checar. Ok. Listo. Creo que ahí ya pueden ver entonces la pantalla. Estos son algunos de los inicios que vimos ahorita, desde los más básicos a algo un poquito más saturado de líneas. Por ahí vienen las transiciones en rojo. La parte inferior es el que les mencionaba ahorita, el inicio nato. Y ese inicio básicamente lo que sucede es que desde que empiezas, tienes que empezar ya con tu transición. Normalmente el pelo de la clienta te va a dar la dirección y te va a decir a partir de dónde empieza la línea de transición. Fuera de eso, todos los demás son los inicios que ya estuvimos ahorita trabajando. Este inicio es el inicio que les comentaba, que hay una línea en S, por eso viene en rojo, porque es diferente. Tienes que trabajarla con ese movimiento. Si te interesa que revisemos algo, con mucho gusto escríbeme, me lo mandas y podemos continuar con la clase más adelante en cuanto tengas ya tu material desarrollado en látex. Y por mi parte, bueno chicos, sería todo. Si nadie más tiene una pregunta, con esta parte de los inicios concluimos y cualquier duda que tengas, por favor, pregunta. Muchísimas gracias, Caro, por la oportunidad de trabajar y por pues poder ayudar a donar ese dinero que de verdad sí me tiene encantada que hayas podido hacer todo el proceso. Sí, muchas gracias. La verdad, yo estoy muy agradecida contigo por participar. Eres una persona que pues está aportándonos mucho y el Congreso pues sigue, todavía sigue. Vamos en camino porque pues son cirugías muy costosas, pero no pierda así como que la esperanza de que logremos llegar a... Hay una meta muy grande porque no pongo metas chiquitas, así soy yo. Pero aún así tengo como un cierto tiempo para decir hasta aquí llegamos y donarle ese dinero a la fundación y pues esperar que hagamos un poquito de más cosas para ver si podemos recaudar más fondos. Pero la verdad es que yo estoy muy orgullosa de todos ustedes como maestros, de las personas que se han integrado a este proyecto, que son alumnos, por la misma razón que tienes, ¿no? Son personas que se están preparando para ser mejores. Y de paso, pues, apoyan, ¿no? Esta causa. Yo la verdad es primera vez que la hago. Me dicen que el siguiente año tiene que salir mejor. Y yo digo, no, espérense. O sea, no, yo tengo esta meta nada más, este evento nada más. Ya lo quiero. Sí, hay personas que me dicen, no pude entrar en esta, pero en la siguiente te prometo que sí. No, yo creo que, bueno, no lo sé, pero yo la verdad es que nada más tengo planeado este evento como único. No sé si qué me depare la vida, que venga después. De hecho, hay muchos maestros que quieren hacerlo en presencial, ya sea en mi ciudad, que soy de Guadalajara, o en la Ciudad de México. Pero digo, relájense tantito. Sí quiero recaudar fondos, pero relájense tantito. Yo creo que más adelante no lo sé, porque luego también va a venir ¿cómo se llama? El aniversario del club. Ajá. Bueno, todavía falta, pero pues la vez pasada iniciamos desde enero y acabamos en abril, que era el mes. Entonces, el tiempo se va pronto. Yo espero que todos los que están aquí presentes conozcan los maestros como ustedes, que son maestros de calidad. Yo hago hincapié porque hay mucho maestro que se hace llamar maestro, pero que no tiene la formación, que no tiene la calidez para enseñar, porque para mí es un don y no cualquiera lo tiene. O sea, maestros pueden llamarse muchos, pero las cualidades y los dones no todos lo tienen. Y aquí en este evento hay mucho maestro de calidad y la verdad es que hasta ahorita las clases han sido muy padres. A mí se me han hecho muy completas. Digo, yo estoy consciente de la calidad que tienen todos ustedes y lo importante es que las personas que están como alumnos los conozcan y si el día de mañana quieren estudiar,
que tengan ese abanico de opciones con ustedes para pulir sus técnicas. Muchas gracias. Ahí pueden estar preguntando en el chat si recomiendo alguna aplicación. Bueno, yo estoy certificada con BioRangers, entonces, pues, para BioRangers, porque la que tengo la certificación. La verdad es que yo creo que cualquiera que ocupes, o sea, porque pues hay varias y son gratuitas, lo importante es tomar la foto. O sea, si tú tomas la foto bien, cualquier aplicación te sirve, pero hazte cuenta que mis alumnas maravillosas ponen la aplicación y entonces la toman a la clienta. Me voy a acercar a la cámara, no me vean los granitos, pero toman a la clienta y entonces la toman así, ¿no? Sí. Y luego la toman así, ¿no? Y luego ratito. Y entonces, obviamente, pues las cejas no se ven del tamaño completas, o la toman tan cerca que la cara se ve así, ¿no? Cara de huevo, ¿no? Entonces, toma a tu clienta bien sentada, ojitos cerrados, que tú veas que el espacio entre el lagrimal y donde se le acaba la cabeza de ambos lados es el mismo espacio, que no le veas el ojo como que ni así, o sea, que no se le vea sombra aquí, como que muy curvo abajo, ni así como que te está viendo para abajo. El ojo te tiene que ver totalmente de frente, el espacio tiene que ser el mismo, toda la cara no se tiene que ver demasiado redonda porque tú lo estás tomando muy cerca. Cualquier aplicación que tú utilices es la correcta siempre y cuando lo hagas con estas características. Y de ahí aprende a utilizar los márgenes, porque a veces los márgenes no los utilizan de manera adecuada. Tú vas a colocar el centro y los primeros los vas a colocar en los lagrimales, porque como se abren juntos, en cualquier aplicación los márgenes se abren juntos. Entonces, los vas a colocar en lagrimales para poder obtener un centro, si okay, ya estoy centrada, porque ya aquí estoy en los dos lagrimales, entonces sí ya las puedes mover a los inicios de tus cejas, los puedes mover a los puntos de altura, los puedes mover al final, y te puedes dar cuenta que te están quedando en el mismo lugar, porque el centro ya no se mueve, espero darme a entender. De ahí tus líneas horizontales, tienes que utilizarlas igual, sabiamente. Como ya viste que tu foto está bien tomada, no estás así como para acá o como para allá, entonces ahora sí, recuerda, sí, les puedo grabar un video, se los subo a mis redes. De hecho, tengo clase el viernes, entonces yo creo que el viernes podría como grabar la pantalla de mi celular para enviárselas, porque mañana sí ya estoy súper saturada, chicas, pero sí puedo hacerlo. Se las subo a mis redes sociales y la comparto al grupo al club de manera general, para que puedan verlo. Y, bueno, tenemos un grupo de Facebook, ¿verdad? Claro que está cerrado. Sí, ahorita. El del Congreso. Bueno, ahí se lo subo al grupo de Facebook del Congreso. Igual puedes ponerlo en el club, no pasa nada. Pues sí, o sea, de hecho, ahorita les voy a pedir que si prenden sus cámaras para tomarles la foto de siempre del final. E incluso ahí lo puedes poner también. Sí, a ver, chicos. Esperen. Oigan, cuéntenme, ¿les gustó la clase? ¿Se estaban durmiendo? ¿Aprendieron algo? Ya se lo sabían, pero si les funciona, díganme. Ahí va, sonrían. 1, 2, 3. Listo. Salieron bien lejos, pero salieron bien. No, sí salieron bien. Sí, les voy a subir el mapeo, se lo subo al club. Les prometo que lo hago en estos días para que lo tengan. Y voy a grabar la pantalla de mi celular, me va a salir un videito y ese mismo les subo para que vean cómo la utilizo yo. Es muy útil siempre y cuando tomes bien la foto. ¿Sale? Ok. ¿Alguna duda, chicas? ¿Dudas, preguntas, sugerencias? Pues muchísimas gracias por su atención. Mis redes sociales las encuentran así, Silvia Arellano Premio Artis. Y básicamente lo que se me iban a encontrar normalmente son consejos o tips de este tipo de áreas, que son áreas de la micropigmentación a un nivel de, pues, a un nivel de fondo. Me gusta dar la información de esta manera, porque así podemos tomar siempre mejores decisiones. Muchísimas gracias, Ana, te agradezco mucho el comentario. Listo, Carlos. Gracias. Que pasen buenas noches, chicas. Gracias, maestra. Bye. Adiós.